Cuando piensas en la historia de Daniel, probablemente imaginas milagros, el foso de los leones, sueños revelados, reyes convertidos. Pero existe algo mucho más perturbador escondido detrás de estos relatos. Registros preservados sugieren que Daniel vivió dentro de una máquina de dominación psicológica, donde sobrevivir significaba resistir a técnicas de borrado de identidad. ¿Por qué ciertos manuscritos antiguos describen su entrenamiento como adoctrinamiento? ¿Qué sucedía realmente en los palacios imperiales con los jóvenes cautivos? Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual es sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. En copias tardías del texto bíblico hay una frase que mucha gente pasa por alto. Daniel y sus compañeros son descritos como jóvenes sin defecto físico, inteligentes e instruidos. No parece solo un elogio, parece un criterio de selección. Fíjate en esto: la caída de Jerusalén no fue solo una derrota militar. Registros preservados del imperio neo-babilónico muestran que deportar jóvenes de la élite formaba parte de una estrategia consciente. No era venganza, era ingeniería social. Remueves a los futuros líderes, los reprogramas culturalmente, los devuelves como administradores leales. Daniel no fue solo llevado cautivo, fue elegido. Piensa conmigo: Nabucodonosor podría haber matado a todos los nobles de Jerusalén. Sería más simple, más barato. Pero no hizo eso. Seleccionó a algunos jóvenes prometedores y los llevó a la capital. ¿Por qué? Manuscritos posteriores sugieren algo inquietante. Era más eficiente transformar enemigos en aliados que simplemente eliminarlos. Ahora mira este detalle que pocos perciben. El nombre de Daniel fue cambiado a Beltsasar. No fue solo una cuestión práctica. En las culturas antiguas, los nombres cargaban poder espiritual. Cambiar el nombre significaba romper el vínculo con el dios de origen y someter a la persona simbólicamente a los dioses del imperio. Era un tipo de muerte ritual de la identidad. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros jóvenes pasaron por este proceso y simplemente desaparecieron de la historia? ¿Cuántos se convirtieron exactamente en lo que el imperio quería? El llamado entrenamiento de 3 años merece una atención especial. Textos preservados indican que no era educación neutral. Era algo mucho más específico. La literatura caldea incluía astrología, magia ritual, lectura de presagios, encantamientos y mitología imperial. O sea, Daniel estaba siendo programado para interpretar el mundo a través de la lógica del poder babilónico. Comentarios rabínicos posteriores describen este periodo como un ataque directo a la conciencia espiritual. El objetivo no era solo enseñar una nueva lengua o cultura, era romper la identidad religiosa del joven, haciéndolo dependiente de los símbolos y valores del imperio. Daniel sobrevivió a esto sin convertirse en un producto del sistema. Pero imagina el costo psicológico. Intenta visualizar la escena. Un adolescente judío, lejos de la familia, inmerso en un ambiente donde todo a su alrededor contradecía aquello en lo que fue criado para creer. Los profesores no eran solo educadores, eran agentes de conversión cultural. Cada clase era un intento sutil de sustituir su cosmovisión original. El rechazo de la comida del rey es generalmente interpretado como simple obediencia dietética. Pero registros antiguos sugieren algo mucho más profundo y peligroso. Comer de la mesa real significaba participar en la alianza espiritual del imperio. En contextos antiguos, las comidas reales eran consagradas a divinidades específicas. Aceptar ese alimento era aceptar el pacto invisible con los dioses de Babilonia. Daniel entendió algo que muchos ignoran. La primera sumisión nunca es pública, es íntima. Comienza con pequeñas concesiones que parecen irrelevantes,
Un poco de comida, un ritual aparentemente inofensivo, un juramento que suena solo protocolar, hasta que te das cuenta de que ya no eres tú. Ahora presta atención a este aspecto que raramente se menciona. El ascenso de Daniel después de este periodo no debe ser idealizado. Sobrevivir y prosperar cerca del trono era extremadamente peligroso. Textos históricos muestran que los sabios de la corte eran ejecutados con frecuencia cuando dejaban de ser útiles o se volvían demasiado amenazadores. La primera gran prueba llegó con el sueño de Nabucodonosor. El decreto del rey exigiendo que sus consejeros revelaran no solo la interpretación sino el propio contenido del sueño revela un rasgo común de los regímenes absolutistas: gobernar mediante el terror imprevisible. No bastaba ser competente, era necesario ser sobrenatural. Daniel entra en este escenario sabiendo que el error significaría muerte colectiva. Su oración no es solo espiritual, es un acto desesperado de supervivencia. Y cuando él revela que los imperios son temporales, Daniel no está solo interpretando un sueño. Él está pronunciando el fin inevitable de todo poder humano. Eso es extremadamente peligroso de decir ante un rey paranoico. Pero fíjate en una cosa extraña. Nabucodonosor acepta la interpretación. ¿Por qué? Algunos manuscritos sugieren que el rey ya sospechaba de la naturaleza temporal de su poder. Los tiranos frecuentemente tienen pesadillas sobre su propia caída. La interpretación de Daniel confirmó miedos secretos que el rey cargaba. La estatua de los reinos merece un análisis más cuidadoso. Oro, plata, bronce y hierro no representan solo sucesión histórica. Escritos judíos intertestamentarios interpretan estos metales como símbolos de la degeneración moral de los imperios. Cuanto más fuerte es el reino, menos humano se vuelve. El oro de Babilonia aún preservaba algo de dignidad. El hierro de los últimos imperios sería pura brutalidad. Esto sugiere una visión muy sombría de la historia humana. El poder no evoluciona para mejor, se brutaliza progresivamente. Cada imperio es más eficiente que el anterior en destruir la dignidad humana. El episodio del horno profundiza esta lógica perturbadora. Aunque Daniel no está físicamente presente, el evento revela algo crucial sobre cómo funcionaba la dominación imperial. El culto a la imagen no era vanidad estética, era una prueba de obediencia totalitaria. Los estados antiguos exigían adoración pública como prueba de lealtad. No importaba si creías o no, importaba que demostraras sumisión. Negarse era equivalente a la traición. Polashpor, fuego no era castigo religioso, era pedagogía política a través del miedo. Mira cómo funciona esto. Fuerzas a las personas a hacer algo que va en contra de sus convicciones más profundas. Si obedecen, has roto algo esencial en ellas. Si desobedecen, las eliminas públicamente como ejemplo. Es una trampa perfecta. Los tres compañeros de Daniel entendieron que no había término medio. O morir íntegro o vivir roto. La elección fue clara. Pero imagina la presión. Todos los otros sabios se postraron. Ellos se quedaron de pie, solos, ante miles de personas y un rey furioso. El milagro en el horno no fue solo supervivencia física. Fue la prueba de que existe una autoridad por encima del imperio, por encima de la ley, por encima de la propia violencia. Eso es profundamente subversivo. Sugiere que el poder absoluto es una ilusión. Pero aquí hay un detalle inquietante. Registros preservados indican que los hornos eran métodos comunes de ejecución en el periodo. No era algo inventado para la ocasión, era rutina judicial. ¿Cuántas otras personas murieron quemadas por negarse a obedecer? ¿Cuántas historias como esa se perdieron? El segundo sueño de Nabucodonosor revela otro aspecto sombrío: el colapso mental del poder absoluto. El rey se ve como un árbol que sostiene el mundo. Esto no es una metáfora inocente. Los reyes antiguos realmente se veían como el eje del cosmos. Creían que el mundo dependía de su existencia. Cuando Daniel anuncia que el rey será reducido a la condición animal, el texto toca algo muy perturbador. El poder sin límites deshumaniza a quien lo posee.
Nabucodonosor no solo gobierna como una fiera, él literalmente se convierte en una. Fuentes judías posteriores describen este periodo como una humillación necesaria para revelar que el imperio no es divino. Pero hay otra interpretación posible. La locura no viene solo como juicio divino, sino como consecuencia psicológica del absolutismo. El rey enloquece porque nadie jamás lo contradijo. Cuando vives rodeado solo de aduladores, pierdes contacto con la realidad. Intenta seguir esta lógica perturbadora. El poder corrompe no solo moralmente, sino mentalmente. Cuanto más absoluto es el control, más distorsionada queda la percepción de la realidad. Los tiranos no son solo malvados, son frecuentemente insanos. Durante 7 años el hombre más poderoso del mundo vive como animal salvaje. Come hierba, deja crecer sus uñas y cabellos, pierde la capacidad de comunicación humana. Es una imagen terrible de lo que sucede cuando el ego se desconecta completamente de los límites. Cuando Nabucodonosor recupera la razón, reconoce que su poder venía de una fuente externa. No era algo intrínseco a su persona. Esa percepción es revolucionaria para un tirano. Significa admitir que existe algo más grande que él. Pero aquí hay una pregunta que me incomoda. ¿Cuántos otros reyes pasaron por colapsos similares y la historia fue reescrita para esconderlo? ¿Cuántas locuras del poder fueron transformadas en narrativas de gloria? La escritura en la pared durante el reinado de Belsasar profundiza aún más el terror. Usar utensilios del 1800, templo en una fiesta, no es simple blasfemia. Es una declaración política. Sus dioses fueron derrotados. Textos históricos confirman que los imperios exhibían símbolos religiosos conquistados como trofeos. La mano que escribe en la pared interrumpe el espectáculo del poder. En plena fiesta, celebrando la invencibilidad del imperio, aparece un mensaje de muerte. El reino que parecía eterno cae en la misma noche. Esto hace eco de una verdad incómoda. Los sistemas colapsan cuando creen demasiado en su propia invulnerabilidad. Pero fíjate en este detalle inquietante. Belsasar llama a Daniel desesperadamente. ¿Por qué? Porque en el fondo él sabe que existe una sabiduría que no puede comprar, conquistar o manipular. Es humillante para un rey admitir que necesita a un cautivo para entender lo que está sucediendo. La interpretación de Daniel es directa y brutal. Dios pesó tu reino y lo halló falto. Será dividido y entregado a los enemigos. No hay diplomacia. No hay concesiones. Es la sentencia de muerte de un imperio pronunciada en la cara del rey. Esa misma noche Babilonia cae. La historia confirma que los persas entraron en la ciudad a través de un ingenioso desvío del río Éufrates. Pero algunos manuscritos preservados sugieren que la caída fue facilitada por el descontento interno. El imperio estaba podrido por dentro. Esto nos lleva al período persa, donde el peligro cambió de forma. No era más el tirano impulsivo, sino la tiranía de la ley inmutable. Bajo Darío, Daniel enfrentó un tipo diferente de amenaza: la burocracia asesina. El decreto prohibiendo oraciones a cualquier dios por 30 días es un ejemplo clásico de cómo los sistemas jurídicos pueden ser usados para eliminar personas justas sin ensuciarse las manos. Es ley, entonces es legítimo. Es temporal, entonces parece razonable. Pero el objetivo es específico. Daniel. Los conspiradores sabían exactamente cómo reaccionaría él. Daniel no es acusado de corrupción administrativa, es acusado de coherencia espiritual. Él no desafía al Estado, simplemente se niega a sustituir a Dios por él. El foso de los leones es la cúspide simbólica de toda esta narrativa sombría. Los leones eran símbolos del poder real babilónico y persa. Colocar a Daniel allí es decir, el Estado te devora. Es la metáfora perfecta de la violencia política. Pero el milagro revela algo profundamente subversivo. Existe una protección que está más allá del alcance del imperio. La violencia del Estado encuentra un límite que no puede sobrepasar. El decreto final de Darío reconociendo al Dios de Daniel no es conversión plena. Es reconocimiento político de lo que no puede ser controlado.
Los imperios toleran lo divino cuando no consiguen destruirlo. Daniel sobrevive. ¿Pero a qué costo? Pasó la vida entera navegando entre la fidelidad a Dios y la supervivencia en sistemas hostiles. Nunca tuvo seguridad, nunca tuvo paz. Siempre vivió sabiendo que el próximo decreto podría ser su sentencia de muerte. Esa es quizás la lección más sombría de toda la historia. Vivir con integridad en un mundo gobernado por imperios exige vigilancia constante, coraje silencioso y disposición para morir sin corromperse.